Buenas noches. Buenas noches, Perú. Buenas noches, colegas de Latinoamérica. Esta noche contamos con excelentes profesionales de los hermanos países de Argentina, Chile y Perú. El tema que yo sé le apasiona a nuestro expositor es cirugía de rescate post-neoadyuvancia en cáncer de páncreas. Y me estoy refiriendo a nuestro amigo doctor Óscar Maza, conocido ya por todos nosotros, ¿no? Óscar es jefe de la sección de cirugía hepato-biliopancreática y subjefe del Servicio de Cirugía General del Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina, miembro titular de la Asociación Argentina de Cirugía, fellow del International Hepatopancreatology Biliar Association, past presidente del Club de Páncreas de Argentina y mejor amigo de Perú. El moderador, que ya yo lo vi y llegó, es César Rodríguez, cirujano oncólogo con un posgrado en el hospital de Monfort, Tampa, Florida, en el hospital Anderson Cancer Center de Houston, Estados Unidos, posgrado también en Cancer Center de Tokio, Japón, posgrado en trasplante de hígado, páncreas de la Universidad de Pittsburgh, Pensilvania, y fellow del American College of Surgery. Jefe actualmente del servicio de páncreas del Hospital Rebagliati. También nos acompaña Fernando Hurtado de Mendoza, médico oncólogo de la Clínica San Felipe y Delgado, Lima, Perú, maestría en biología molecular y cáncer, doctorado en investigación biomédica, miembro de la Sociedad Europea de Oncología Médica, miembro de la Sociedad Americana de Oncología Médica y ex jefe del Departamento de Oncología de Lima, Perú. El doctor Ramiro Fernández, cirujano oncólogo del Departamento de Cirugía de Abdomen del Hospital Nacional de Enfermedades Neoplásicas en Perú, máster en cirugía hepato-pancreato-biliar en el Instituto Hepato-Pancreato Henri Bismuth de Francia, con formación en el Hospital Paul Broussais, pasantía en cirugía en el Hospital Biliopancreático en Cáncer Instituto Hospital de Tokio, formación en el Anderson Cancer Center de Texas y becario de la Fundación Japonesa para la Investigación en Cáncer. Marina Laura García, un médico asociada del Servicio de Genética del Hospital Británico de Buenos Aires, Argentina, formación en genética del Instituto Sacramento, California, formación en oncología pediátrica en el Instituto Science de Barcelona y múltiples trabajos científicos. Y Waldo Martínez, quien debe estar entrando dentro de un momento, es cirujano digestivo hepato-biliopancreático y trasplante, socio de la Sociedad Chilena de Cirugía, socio de la Sociedad Chilena de Gastroenterología, socio de la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y Metabólica, vicepresidente del Club de Páncreas de Chile y cirujano de la Clínica Bupa de Santiago, Chile. Y en este momento ya lo dejo a Óscar para que empiece con su exposición. Óscar. Buenas noches. Realmente, Luis, por intermedio tuyo, agradecerte nuevamente por la invitación. Este año no podemos estar juntos físicamente como tantos otros, pero seguimos compartiendo nuestro espacio, nuestra amistad, nuestra relación de tantos años ya y nuestra pasión por lo que hacemos, ¿no? Y sin dudas que el páncreas es lo que más nos moviliza en el día a día y lo que más nos convoca. Y yo elegí a propósito este tema porque realmente lo estoy viviendo no solamente en la parte asistencial, sino también en la parte científica, ¿no? Cuando uno empieza a recorrer los congresos, empieza a recorrer los pósters, las sesiones plenarias, las publicaciones, sin ninguna duda que el cáncer localmente avanzado de páncreas se ha transformado en un desafío terapéutico para todos nosotros y que
hace que aunamos lo mejor que tenemos todos los especialistas para poder darle una situación quizás impensada no mucho tiempo atrás para la mayoría de estos pacientes. Yo siempre empiezo mis conferencias con una frase que en realidad se la robé a Henri Bismuth, cuando él decía que el único tratamiento con intención curativa del tumor de Klatskin era la resección quirúrgica. Y esta creación del superhombre quirúrgico ha perdurado a lo largo de muchas décadas. Pero sin embargo, cada día uno está más distante de esta concepción y empieza a replantearse el día a día si realmente esto es tan así. Yo voy a empezar esta conferencia con dos ejemplos. Carmen es una mujer que yo conocí en el año 2013. Era la mamá de un amigo mío, la mamá de un cirujano que se había quedado viuda 3 meses atrás por una enfermedad fulminante en su marido que precisamente había sido también un cáncer de páncreas. O sea, el marido le habían diagnosticado la enfermedad, había fallecido a los 3 meses, y 3 meses después ella viene a mi consulta con esta enfermedad. Acá vemos una tomografía donde se ve en la raíz del mesenterio, ya casi llegando a tercera porción de duodeno, una lesión expansiva que cruza hasta el otro lado del mesenterio, envolviendo circunferencialmente todo el territorio de la arteria, la vena mesentérica, y acá en la secuencia de difusión vemos como la restricción tumoral marca una lesión realmente avanzada. Esta lesión es totalmente hoy en día considerada irresecable. A esta mujer le hicimos 6 ciclos de gemcitabina, oxaliplatino en ese momento, en el año 2013 la mayoría de los rescates se basaban en gemcitabina, y después le hicimos radioterapia de consolidación. Esta es la tomografía final, después del tratamiento completo, y vemos que este tejido en la raíz del mesenterio seguía persistiendo patológico, había disminuido de tamaño, pero realmente no sabíamos si esto que quedaba ahí residual era cáncer o era tejido fibrótico. La operamos en el año 2014, y acá, como ustedes ven, 2 frases que quiero remarcar. Los cortes histológicos seriados fueron negativos para células atípicas. Esto fue porque fuimos haciendo algunas biopsias escalonadas en la zona de la raíz del mesenterio para ver si había tumor activo o no. Y la biopsia final muestra que había tenido un grado de regresión tumoral discreto, mediano, y finalmente el tumor anatomía patológica tenía solamente menos de 2 centímetros con ganglios negativos, pero en un estadio 1A. 7 años más tarde, en los controles oncológicos que seguíamos haciéndole casi una vez por año, aparece este pequeño nódulo que lo veníamos controlando en los últimos 12 meses. Como llegó casi a 1 centímetro, decidimos hacer una cirugía, la mandamos a la gente de tórax, y 7 años después aparece una metástasis única de tipo entérico, que fue un tratamiento radical, certificado por PET, que era el único foco de recidiva tumoral 7 años después. Por otra parte, este es un paciente de 72 años que conocí en marzo del 2018, que tenía una lesión francamente favorable. Fíjense cómo tenía una distancia marcada entre la arteria y la vena mesentérica, un tumor fácilmente extirpable. Le hicimos en mayo una duodenopancreatectomía en marzo. En mayo de 2018, cuando el paciente estaba recuperado para empezar la quimioterapia, lo restadificamos porque tenía fiebre persistente, le había subido el marcador a 5000, y le hicimos una tomografía que mostraba múltiples imágenes bilobares. Nosotros sospechábamos que eran abscesos, pero lo punzamos y finalmente lo que tenía fue una progresión de enfermedad brutal a solo 2 meses de una duodenopancreatectomía exitosa. O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de rescate y cuando estamos hablando de cáncer de páncreas? Y sin duda hay 2 escenarios totalmente distintos, ¿sí? Y estos escenarios distintos parten también de observaciones clínicas, sin mayor profundización en el tema. Esta es una de las publicaciones que más impactó en el mundo del cáncer de páncreas, que la presentó Fernández del Castillo por todos lados en el año 2015-2016, viajó por todos lados publicando su experiencia de rescatar pacientes localmente avanzados.
Y él demostraba que después de 8 ciclos de FOLFIRINOX seguidos con quimiorradiación, había logrado un 60% de resecciones quirúrgicas después del tratamiento. Pero lo más llamativo de este estudio es que cuando él hacía un análisis de supervivencia, hizo un estudio control con pacientes resecados inicialmente por ser considerados resecables. Parecido a lo que yo le mostré, los casos irresecables rescatados comparados con todos los casos resecables con cirugía de inicio. Y para la sorpresa de todos ustedes, la curva de mejor supervivencia era la de los pacientes resecados, rescatados. Entonces, él lo que plantea era la teoría del peor escenario versus el mejor escenario. O sea, ¿cómo puede ser que el peor escenario, que es el paciente con una enfermedad localmente avanzada, tenga mucha mejor supervivencia dejada que el escenario más favorable, que es los pacientes que son inicialmente aptos para cirugía? Y esto ya de movida nos está hablando que estamos frente a enfermedades diferentes. Y toda la rama de investigación actualmente está orientada a tratar de encontrar y poder predecir ese comportamiento biológico. Entonces, nuestro pobre Superman se ve ya disminuido en su capacidad física, empieza a ser rodeado por otra liga de justicieros y ya tendríamos que preguntarnos si realmente el único tratamiento con intención curativa del cáncer de páncreas es la resección quirúrgica. Pero la línea de investigaciones vienen por acá. Nuestro amigo Juan Giovanna, que está ahí de segundo autor, es el que lidera el Instituto de Investigación de Cáncer de Páncreas en Marsella, era residente de cirugía y en la mitad de su residencia decidió hacer una rotación por Marsella en un laboratorio de investigación y nunca más volvió. Y ahora lidera todo el grupo de investigación en cáncer de páncreas. Y acá ya empieza a verse una cierta línea de pensamiento, que eso es lo que le quiero transmitir. Acá lo que dice es que la resistencia de los tumores a la quimioterapia ya no tiene que ver con la activación genética que desencadenó la malignización, sino con todos los fenómenos epigenéticos que ocurren en el desarrollo de un tumor. Entonces, esta tabla resume fácilmente para todos los cirujanos que todo el desarrollo tumoral está dado por factores genéticos y mutaciones genéticas, pero el comportamiento biológico de ese mismo tumor va a estar dado por cambios fenotípicos y no por la mutación genética. Por eso todos los estudios que han tratado de ver y predecir y asociar las mutaciones de KRAS, TPC3, el BRAF, el GNAS, y todo eso no han tenido un correlato clínico tan acorde como lo han tenido en cáncer de colon y en las metástasis colorectales, porque eso es genética y en el páncreas importa más la epigenética. Este es otro estudio de ellos, donde ya empiezan a ver que el comportamiento biológico del tumor tiene que ver con lo que lo rodea, más que con la célula misma. Y ellos empezaron a estudiar, por estudios de transcriptomas, las distintas células que componen el tumor. Entonces empiezan a detectar que células que son consideradas basales, células clásicas, células estromales, inflamatorias, y empiezan a ver que se puede hacer una curva de supervivencia de acuerdo al tipo tumoral y el tipo celular que compone cada tumor. Y fíjense la correlación que hay entre el score puramente basal, basal-like, que llaman, o sea, similar a lo basal, que son los que peor pronóstico tienen, contra el puramente clásico. Y esto está hecho, o sea, no por estudios morfológicos, sino por estudios epigenéticos. Y sin dejar esta idea, ellos empiezan a ver que uno puede hacer como un score de estudios moleculares que puedan pronosticar linealmente, de mejor a peor, cuál va a ser el comportamiento biológico de ese tumor. Esto da un gradiente casi continuo y dinámico en la cual uno podría aspirar a que con una sola biopsia inicial del tumor sepamos de antemano de qué lado le cayó la ficha a ese paciente. Si va a tener la enfermedad terriblemente agresiva que vimos en los pacientes con resecciones iniciales, o si va a tener la enfermedad
más indolente que vimos en esa paciente que 7 años después de un tumor localmente avanzado seguía viva. Y esto es lo que se viene, ¿sí? Lo que es la medicina de precisión, lo que es el Tailor Medicine, donde con una biopsia de un tumor uno puede sacar todas estas conclusiones y decidir racionalmente y no morfológicamente para qué lado va a caer la ficha y cuál es el mejor tratamiento para ese paciente. Terminando con esta introducción, vamos a la realidad, vamos a lo cotidiano, y lo cotidiano es que hay que seguir tratando pacientes con estas enfermedades. Y los pacientes todavía, en el día de hoy, se siguen tratando por estadística de grandes grupos de pacientes y no se siguen tratando todavía por la biología propia molecular de cada tumor. Les dejo acá una publicación que la escribimos con nuestro grupo, ahí estamos los 4, Martín de Santibáñez, Rodrigo Sánchez Clariá, Eduardo Pecol y yo. Es una editorial por invitación donde hemos resumido nuestra experiencia, la experiencia mundial para el tratamiento del cáncer de páncreas. Y así nos manejamos nosotros, digamos. Lo primero que podemos hacer hoy en día es ir a lo morfológico, enfrentarnos a un paciente, estudiar las relaciones tumorales con las distintas estructuras vasculares y finalmente, con esa morfología, llegar a una primera toma de decisión. ¿El paciente es resecable, es borderline o es localmente avanzado? Como concepto hoy en día, para nosotros, todo lo que está en colorado lo tratamos igual. Si el paciente ya tiene compromiso arterial, aunque sea hemicircunferencial, nosotros lo consideramos enfermedad sistémica y la flechita va para este lado. Y lo metemos en el grupo de tratamiento como si fuera un tumor localmente avanzado. Entonces, frente a esta tomografía, donde hay compromiso totalmente confirmado por el tumor de la vena y las primeras ramas arteriales mesentéricas, ¿cómo nos paramos como grupo terapéutico y qué conductas tomamos? Entonces, lo primero que tenemos que ver es que si uno viaja, lee, estudia o conversa con gente que está en el tema, realmente la vedette en los simposios internacionales es la enfermedad avanzada. Y no solamente ya la enfermedad localmente avanzada, sino que las mesas de discusión ya están puestas en la enfermedad sistémicamente avanzada, la enfermedad diseminada en estadio 4. Y lo que estamos viendo también, que en los tumores localmente avanzados, poder completar una terapia de conversión seguida de resección produce un beneficio en la supervivencia de estos pacientes. Y esto se ve muy claro en esta imagen. Este es un grupo de pacientes con enfermedades localmente avanzadas, donde finalmente fueron a cirugía, y acá vemos que, si bien la cirugía sola no cura a nadie, el acto quirúrgico de resección sigue siendo un gesto de indudable factor pronóstico en la sobrevida de estos pacientes. Y si vemos que los pacientes que fueron llevados en esquema de rescate, resecados, viven prácticamente el doble de los que fueron un esquema de rescate y no fueron resecados, empezamos a entender un poco hacia dónde apunta esta conferencia. Entonces, otra cosa que tenemos que ver es que hasta no hace mucho tiempo, hasta yo diría año 2013, 2014, la mayoría de las publicaciones se basaban en gemcitabina. En ese entonces empieza a haber un overlap con las publicaciones que empezaban a apuntar al uso de FOLFIRINOX para rescatar pacientes. Y sin duda que los resultados iniciales eran muy prometedores porque el FOLFIRINOX había demostrado una tasa de rescate importante, la toxicidad asociada al FOLFIRINOX le dio tanta mala prensa que durante mucho tiempo el uso del FOLFIRINOX quedó como anecdótico o resumido solamente a grupos experimentales. Afortunadamente los oncólogos no se quedaron con eso y empezaron a hacer las modificaciones al FOLFIRINOX. Ahí salió el FOLFIRINOX modificado, donde uno puede permitir, por ejemplo, reducir un 25% la dosis de oxaliplatino, o fundamentalmente usar la bomba de infusión de 48 horas para la infusión del 5-fulleucoborina, y con esas dos modificaciones aceptadas, ya la tasa de toxicidad del FOLFIRINOX bajó dramáticamente y empezaron a proliferar las publicaciones ya con el uso en muchos centros a nivel mundial del FOLFIRINOX.
Y otra cosa que estamos viendo, ya también en los últimos 2 años, que el nab-paclitaxel, que había estado reservado básicamente a estadio 4 y a pacientes con enfermedad avanzada, empezaba a reproducir, no digamos con los mismos resultados, pero empezaba a reproducir excelentes tasas de rescate también con la misma proporción de eventos a mediano y largo plazo. Y otra cosa que empezamos a ver, que también se ve en la práctica cotidiana, es que hay pacientes que tienen líneas de tumor sensibles al platino o al oxaliplatino, y hay pacientes que tienen líneas de tumor sensibles a la gemcitabina. Entonces, empezamos a entender que hay respondedores cruzados, pacientes que no responden a un grupo de tratamiento y sí responden al otro, y eso también es un concepto clínico importante. Entonces, ¿cuál es el primer landmark que apareció sobre la tasa de rescate? La de Heidelberg. Heidelberg en 2016 publica una serie brutal de cientos de pacientes llevados a quirófano después del rescate con FOLFIRINOX y empiezan a demostrar que la supervivencia después del rescate era realmente considerablemente superior a la no rescatada. Y una cosa interesante que también demostraron ellos, y que es lo que se ve, es que en cualquier esquema usado para el rescate, acá vemos el FOLFIRINOX, vemos el gemcitabina y nab-paclitaxel, vemos un pool de otros tipos de combinaciones de medicamentos, de esquemas, cualquier escenario que produzca respuesta y rescate es muy superior al escenario del paciente que no tiene respuesta y no tiene rescate. La segunda cosa que estamos aprendiendo es que no todo es FOLFIRINOX, y hay un estudio también del año pasado muy lindo del grupo del MD Anderson, donde vieron que a los 3 meses había pacientes que progresaban en FOLFIRINOX, y que cualquiera de nosotros hubiera dicho que ya no tenía más cartas para jugar, y estos pacientes los miraron a gemcitabina y nab-paclitaxel, y de los 25 que habían progresado, 20 tuvieron respuesta y a 11 los rescataron. Y la tasa de supervivencia fue muy buena para los pacientes que tuvieron respuesta y que fueron resecados, fue mediana para los pacientes que tuvieron respuesta pero no lograron resección, y fue muy mala en los pacientes que no han respondido. Entonces, de nuevo, en cualquier escenario, con cualquier droga, con cualquier esquema, el conseguir una respuesta biológica y el conseguir un rescate quirúrgico es hoy en día el objetivo que mayor impacto tiene en la supervivencia de estos pacientes. O sea, no son pacientes para descartar, no son pacientes para decir no hay nada para hacer, son pacientes para tratar, recorrer juntos el camino y ver en qué punto de la curva vamos a terminar con ellos. Pero ¿cuáles son las dificultades que uno enfrenta en estos escenarios? La primera dificultad es valorar realmente cuál es la respuesta que tuvo el paciente. Porque además, si nosotros vemos las publicaciones, la gran mayoría de los pacientes, el 75% de los pacientes que responden, no van a tener cambios en el tumor. El tumor va a seguir exactamente igual que cuando empezó la cirugía, cuando empezó la quimioterapia. El tema es que estos tumores van a tener reemplazo del tejido tumoral por tejido fibrótico. Entonces, la certeza diagnóstica de las imágenes para predecir resecabilidad es del 85% pacientes resecables y baja el 60% en pacientes rescatados. O sea, cuando uno intenta un rescate, las imágenes van a fallar casi en la mitad de las veces en predecir si el paciente es realmente rescatable o no. Entonces tenemos dificultades clínicas, porque si nosotros mandamos a este paciente a hacer neoadjudancia, porque tiene un tumor que cabalga el tronco celíaco y cabalga sobre la confluencia de la hepática y la esplénica, y después de 6 meses de quimioterapia la lesión sigue igual, ¿cómo sigue la conducta? ¿Este paciente es resecable? ¿Es irresecable? ¿O hay que explorarlo? Si tenemos esta paciente que después de 6 meses de quimioterapia tiene la lesión residual en el surco, ¿es resecable o no es resecable? Este mismo paciente que cabalga sobre el tronco celíaco, ¿cómo tomamos esa decisión? ¿Se puede predecir a quién rescatar? Y de a poco también estamos empezando a entender algunas cosas. Lo primero que tenemos que tener muy en claro, y esta es una publicación realmente importante, es que la radiología no nos va a ayudar a tomar la decisión. La segunda cosa que tenemos que tener en cuenta es que uno puede empezar a hacer un pool de variables y decir, bueno, este paciente no tuvo progresión local, ¿sí?
El 80% van a tener respuesta biológica sin respuesta radiológica. Lo segundo que uno puede decir es, bueno, el marcador tumoral es un factor biológico. ¿Cómo está este marcador? ¿De cuánto partimos y cómo estamos? Partimos de 500 y estamos en 500 y seguramente ese paciente no tuvo respuesta tumoral. Partimos de 500 y llegamos a 1000 y ese paciente tiene progresión intratratamiento, aunque las imágenes no varíen. Partimos de 500, tiene 200, hay respuesta tumoral. Partimos de 500 y llegamos a 15 y ese paciente probablemente tenga una tasa de respuesta casi completa. Entonces, empezar a ver que el tamaño del tumor inicial tiene factor pronóstico, que no dejemos pasar mucho tiempo si el paciente tiene estabilidad de enfermedad antes de llevarlo a quirófano, y también empezamos a ver que en algunos pacientes que tienen una gran marcada respuesta patológica, baja el marcador y negativiza el PET. Y eso es algo nuevo y reciente, ¿sí? Entonces acá vemos que la disminución absoluta del marcador tumoral tiene efectos beneficiosos aún en ausencia de resección. Fíjense, la curva celeste son los que respondieron y fueron resecados. La curva verde fueron los que respondieron por el marcador, pero no pudieron ser resecados. Y muy atrás vienen los que no tuvieron respuesta tumoral. Y en los que no tuvieron respuesta por el marcador, la resección o no resección no les cambió pronóstico. Entonces ahí tenemos un punto de aferrarnos y bueno, el paciente no tiene respuesta en las imágenes, pero progresó el marcador. Ese paciente no va a ser beneficiado con el acto quirúrgico. Y empezamos a ver casos como este, donde además de negativizar el marcador, el paciente negativiza el PET. Este paciente probablemente tenga también respuesta en los tejidos. Y empezamos también a entender que muchas veces, cuando terminan los ciclos de quimioterapia, el tumor no se redujo, el cirujano decide hacer el boost final de radioterapia. Está bien, hay que hacerlo, pero no esperemos que ese boost se traduzca en una mejora en las imágenes. Este artículo fue publicado, fue presentado en Temas Libres en el Club de Páncreas este año en París. Es un trabajo conjunto entre Verona y el Massachusetts, y lo que demuestra es que si el paciente tiene quimioterapia y después radioterapia, la imagen va a seguir igual. Lo que no vamos a poder evaluar es el beneficio biológico de la radioterapia. Entonces, ese beneficio que le da la radioterapia no lo vamos a poder mencionar en las imágenes. Conclusión, nosotros seguimos haciendo radioterapia cuando hay tumores muy avanzados, con mucho compromiso arterial, pero de nuevo, no vamos a esperar que el tumor se aleje de los vasos, sino que vamos a esperar el efecto biológico de ayudar a negativizar el tumor en los márgenes. Entonces, como conclusión, ¿a quién operamos hoy en día? A cualquier paciente que no progrese en las imágenes y que tenga una respuesta biológica al marcador. Se ha puesto un punto de corte ambicioso de menos de 200, pero realmente que creo que más que un punto absoluto de corte, uno debería ver la variación en el tiempo de dónde venimos y a dónde bajo. Vamos a ver unos casitos para que vean que esta es una paciente, por ejemplo, que rescatamos, una paciente que tiene una enfermedad coronaria muy severa y solamente pudo hacer gemcitabine, intragemcitabine, hizo un evento coronario, le tuvimos que poner un stent, volvió a hacer gemcitabine y después de 6 meses nos quedó esta imagen circunferencial en la arteria mesentérica residual, la exploramos, acá fíjense cómo tenía retraído todo el borde inferior del páncreas sobre la arteria mesentérica, este es el anillo que veíamos fibroso, hicimos la movilización del tronco celíaco, arteria esplénica, arteria hepática, línea de sección sobre el cuello pancreático, y acá está la famosa cirugía del triángulo, donde se ve la arteria mesentérica pelada, la vena mesentérica pelada y la arteria hepática pelada. Este es el lecho residual, tomamos biopsias frías del borde de la arteria mesentérica, fueron negativas para tumor, y esta mujer lleva ya 2 años sin progresión después de la cirugía. Tenemos otra paciente, femenina, 48 años, acá había un antecedente familiar, esto probablemente es un cáncer familiar, que tenía esta imagen bastante fea en el comienzo, esta imagen avanza sobre el surco, compromete la vena y la arteria, le hicimos un PET para cerciorarse de que no tenga enfermedad a distancia, acá se ve la imagen tumoral, y después de 6 ciclos de gemcitabina y radioterapia, como de FOLFIRINOX y radioterapia,
Fíjese que el tumor del páncreas desapareció, pero quedó todo este tejido feo y sucio alrededor de la arteria. Esa paciente la exploramos, tenía bastante respuesta tumoral y la decisión fue ver qué hacer. Entonces, ¿qué hacemos con esta mujer? Nos quedó la arteria mesentérica colgada del tumor, nos quedó la vena mesentérica pelada, y ahí vamos a buscar la arteria como primer gesto quirúrgico. Vamos a buscar la arteria para ver si podemos llegar al margen de ese tejido y ver si podemos hacer biopsias para ver si ese tejido tiene cáncer o no tiene cáncer. Yo les recomiendo también que busquen este lindo artículo de Windsor que habla de las 6 vías de abordaje para la arteria mesentérica, y realmente yo considero que el manejo de la arteria mesentérica es el punto más conflictivo, el más laborioso y el que más tiempo nos lleva para aprender a los cirujanos que hacemos páncreas. ¿Y qué hicimos nosotros? Fuimos a buscar la arteria, esto es un ejemplo bien nítido, la chica era una paciente flaca, acá vemos el ángulo de Treitz, el abordaje inferior de la arteria mesentérica, se decola la vena, el ángulo de Treitz, ahí vamos a ver la retracción de la vena mesentérica inferior, y acá ya vemos emergiendo la arteria mesentérica en su parte inferior y la declaramos libre de tumor. De ahí nos vamos abajo, hacemos la maniobra de Kocher bien extendida, disecamos toda la arteria mesentérica superior en el nacimiento de la aorta por arriba de la renal y tratamos de llegar lo más lejos posible entre la disección de la arteria desde abajo y la disección de la arteria que hicimos desde la raíz mesocolon. Y nos quedó la lesión colgando de la arteria, ¿sí? Nosotros no resecamos arteria, hicimos un corte frío pelando la adventicia de la arteria y así nos quedó la pieza tumoral. La vena libre, la arteria libre y acá marcaditos con clips el tejido fibrótico que estaba pegado a la arteria. La chica tuvo una buena recuperación, termina falleciendo de progresión sistémica y no local 20 meses después del diagnóstico, ¿sí? Acuérdense que hoy en día la mediana supervivencia después de una resección es de 20 meses en un paciente que va de inicio a cirugía y hace quimioterapia después. Esta chica tuvo 20 meses de supervivencia después del diagnóstico, que es equiparable a un paciente resecado. La segunda definición es, ¿hay que resecar arteria mesentérica? Si el compromiso es total. Y acá están de nuevo divididas las aguas, ¿sí? Y acá hay que tener mucho cuidado, porque también hay mucho de marketing. Yo realmente lo admiro a Del Chiaro, es una persona que piensa distinto, él se fue de Verona, se fue a Karolinska, de Karolinska se fue a Colorado, estuvo por todos lados, pero ellos en los rescates agresivos hacen rescates, acá está la anastomosis, con resección arterial, reconstrucción venosa, y es todo muy lindo. Y si uno se va al otro lado de Colorado y se va a Heidelberg, Heidelberg dice que si el margen arterial en la exploración del artery first da positivo, la cirugía se termina. No se realizan resecciones arteriales. Hubo una discusión muy interesante este año en Miami sobre resección o no resección. Están apareciendo unos artículos de la Clínica Mayo fantásticos, son preparados anatómicos con resecciones de 3 arterias, Graf con Goretex, arteria, vena. Pero lo que no cuentan ellos en las publicaciones ni en las presentaciones, pero sí lo cuentan abajo del escenario, es que estos pacientes realmente hacen diarreas inmanejables. Y es muy, muy difícil el manejo de un paciente que tiene devascularizada la arteria mesentérica superior. Entonces, el rescate se basa en esto, en ir pelando la arteria, en ir pelando la vena y el tronco celíaco, y hacer la resección necesaria que haga falta en la arteria hepática, la resección que haga falta en la vena mesentérica y ninguna resección en la arteria mesentérica. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Hay otro artículo que dice, no, nosotros no hacemos resección de arteria, porque si el paciente tiene comprometida arteria, le ofrecemos algún tipo de tratamiento local de la enfermedad y ya empezamos a ver el escenario final que vamos a discutir ahora, es qué hacer cuando la resección no puede ser llevada a cabo. Una vez que llegamos al rescate, ¿cómo le va a ir a ese paciente? Le sacamos la pieza, el paciente está curado, y están investigando todas las líneas de investigación esto, ¿sí? Tanto el grupo de Fernández del Castillo, tanto el grupo de Heidelberg, tanto el grupo de Colorado, pero básicamente cuando uno saca la pieza, el pronóstico va a estar dado de nuevo por la biopsia, ¿sí? El factor pronóstico final va a depender del TNM, si el paciente tenía margen positivo, si tenía ganglios, qué respuesta tuvo.
no es lo mismo una respuesta tipo 3, que es prácticamente nula, a una respuesta tipo 1, donde no queda tumor residual. La comorbilidad del paciente, si tuvo complicaciones o no tuvo complicaciones, y todo esto lo que busca hacer es, bueno, si yo al paciente le hice todo tipo de tratamiento preoperatorio, ¿le debo agregar tratamiento después? Y ahí empiezan a aparecerse las distintas complicaciones. Una gran pregunta de todos es, ¿le hago la mitad del tratamiento? ¿Le hago la mitad del tratamiento después? ¿Hago todo antes? Si hago todo antes, ¿tengo que hacer algo después? Y nosotros tomamos una decisión clínica, y la decisión clínica es el TNT. El TNT es el Total Neoadjuvant Therapy, que es tirarle toda la artillería antes de la cirugía. Esto tiene un fundamento. Un fundamento es, si yo a un paciente le estoy rescatando y no tengo una buena respuesta biológica, y lo operé a los 3 meses de la quimio, y el paciente se complica, los 3 meses posteriores probablemente nunca se los dé. Entonces, si yo voy a rescatar a un paciente, voy a tratar de que toda la respuesta biológica, toda la quimioterapia la tenga antes de la cirugía. Y realmente, si uno puede cumplir 6 ciclos de tratamiento antes de operar, el pronóstico realmente cambia. Esto es todo estudiado según si el paciente completó o no los 6 ciclos. ¿Sí? Sobrevida global y sobrevida a progresión, según los 6 ciclos, la respuesta patológica completa, con 6 ciclos y sin 6 ciclos, el tiempo libre de enfermedad con 6 ciclos y sin ciclos, o sea, el poder completar los 6 ciclos y que el paciente tenga una buena respuesta y no tenga progresión, también se transforma en un factor pronóstico. Pero ¿qué pasa si no podemos? ¿Qué pasa si llevamos al paciente a quirófano y no lo podemos resecar? Y ahí tenemos que tomar también otra decisión. Esta mujer joven, que tiene un compromiso tumoral de toda la vena mesentérica, de todas las ramas yeyunales, esta mujer técnicamente es irresecable y ya terminó todo su tratamiento. ¿Qué nos queda? Y nos queda elegir entre seguir con quimioterapia sistémica hasta la progresión, entre operarla y hacer algún procedimiento locorregional. Esos procedimientos pueden ser radiofrecuencia, electroporación, microondas, criocirugía. Puede ser hacer radioterapia externa, si el paciente todavía no la recibió, o puede ser hacerle todo, llevarla a quirófano, y si no la podemos resecar, hacer radioterapia intraoperatoria. Como ustedes ven, no puede haber nada en la bibliografía que incline la balanza. Todavía estamos investigando y todavía estamos tomando decisiones clínicas según el estatus del paciente y la chance quirúrgica de resecar. Si el paciente tiene un mínimo de chance quirúrgica de resección, va a ir a resección, y si no sale, le ofreceremos alguna de estas opciones intraoperatorias. Si el paciente no tiene ningún tipo de posibilidad de resección, el paciente va a seguir con quimioterapia sistémica o va a seguir con radioterapia externa. Nosotros hicimos una primera experiencia con radiofrecuencia en tumores localmente avanzados. Las hicimos en 2 escenarios. El escenario del debut localmente avanzado, ese escenario lo hemos dejado de lado, como fue este primer caso, una enferma con una enfermedad realmente muy importante que comprometía todo el eje vascular centroabdominal. Esta paciente fue llevada a quirófano antes del FOLFIRINOX, un quirófano híbrido, hacemos tomografía intraoperatoria, colocamos los dispositivos de radiofrecuencia, los termómetros, las 3 agujas, y hacemos la radiofrecuencia intraoperatoria con control intraoperatorio de la colocación de las imágenes. Este escenario, que es el escenario de enfermedad localmente avanzada, lo hemos dejado de lado y nos hemos quedado con el escenario de estos pacientes, que son pocos, que son aquellos pacientes que después de la quimioterapia y la radioterapia tienen una enfermedad probablemente resecable, un tumor enorme, pero había tenido estabilidad de enfermedad y de marcadores. Lo llevamos a quirófano, el tumor le agarraba todo el tronco de las primeras venas yeyunales, y a ese paciente le hicimos también radiofrecuencia intraoperatoria como sensibilizador sistémico para poder seguir haciendo quimioterapia sistémica después. Y lo que estamos probablemente por llegar, ya hemos comprado el aparato y estamos haciendo los protocolos, ante el fracaso de una resección quirúrgica en un rescate, independientemente de que el paciente haya podido completar una radioterapia externa previa, hacerle un boost de radioterapia intraoperatoria. Y finalmente, ya para terminar con estos conceptos, es, bueno,
el paciente, completamos el tratamiento, le hicimos quimioterapia, le hicimos 6 meses, le hicimos radioterapia, hay que hacer algo después, y todavía eso no está con una respuesta categórica en la clínica. Esto es lo mejor que yo encontré, que es un estudio multicéntrico. Esto es una foto mía de un póster, obviamente por eso la foto es mala. Este es un trabajo presentado el año pasado en el Club de Páncreas Europeo. Es un estudio multicéntrico alemán, retrospectivo, donde se ve que a los pacientes resecados les va mucho mejor que los no resecados. Eso es importante y ya lo sabíamos. Pero lo segundo que ve es que añadirle quimioterapia posoperatoria no les aporta mayor beneficio en la supervivencia. Entonces, ¿qué es lo que haríamos nosotros? Si el paciente tiene el tratamiento completo preoperatorio y lo resecamos, asumimos que recibió el tratamiento completo, que es cirugía y quimioterapia. Y nos guardaríamos una segunda línea de quimioterapia para eventualmente afrontar la progresión. ¿Sí? Entonces, después de todo esto, yo lo único que quiero dejarles es una frase que nos hace pensar a todos los que hacemos cirugía oncológica, que tiene muchos años, pero que sigue liderando nuestro pensamiento. En el cáncer la biología es el rey, la selección de los casos es la reina, y todo lo que sean detalles técnicos de los procedimientos quirúrgicos son los príncipes y princesas del reino que con frecuencia intentan derrocar a las poderosas fuerzas del rey y la reina, generalmente sin éxito a largo plazo, aunque con algunas aparentes victorias temporales. Esto lo dijo un cirujano oncológico muy dedicado a la mama que se llamaba Black Cave. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Buenas noches. Un saludo para Ramiro Fernández, para Fernando Hurtado, para ti, Oscar, gusto de verte, para la doctora Mariana Laura García. No sé si el doctor Waldo Martínez habrá ingresado, pero antes de empezar, quisiera preguntarte, hemos hablado del rescate de los pacientes que han recibido tratamiento neoadyuvante. Y hoy básicamente nos estamos refiriendo, y yo creo que la mayoría entendemos, a los pacientes con cáncer localmente avanzado. Estos conceptos que hemos escuchado durante todos estos minutos y que han sido tan gráficos, ¿podríamos traspolarlos o no a los borderline? Hay una serie de estudios interesantes en los borderline que apuntan fundamentalmente a la arteria. ¿Sí? La resección venosa en el contexto del R0 todavía sigue siendo estándar de tratamiento. Nada ha demostrado ser superior a eso. Ahora, en los estudios que comparan borderline con contacto venoso versus contacto arterial, lo que demuestran es que los pacientes que tenían contacto arterial tienen recurrencia a distancia y no local. Entonces uno dice, bueno, le dejé un margen positivo, voy a tener una progresión local. El contacto con la arteria se involucra los plexos perineurales, se involucra la diseminación perineural. Es una enfermedad un poco más avanzada. Entonces, si bien técnicamente es factible a veces despegar un tumor que tiene un 30% de contacto con la arteria, hay la discusión biológica que empieza a ser si realmente tiene beneficio oncológico. Nosotros cuando el paciente tiene contacto con la arteria, como concepto somos de hacer neoayudancia. ¿Por qué digo como concepto? Porque también tenés que ver si vos al paciente le vas a ofrecer neoayudancia, ¿qué neoayudancia le vas a hacer? Si vos tenés un paciente de 80 años, comórbido, que tiene contacto con la arteria poco, que no le puedes ofrecer FOLFIRINOX porque está fuera de rango, que la cobertura social, como nos pasa en muchos lugares, no le reconoce el naproxen por los costos que tiene excesivos. Yo a ese paciente, si le tengo que hacer una neoayudancia con gemcitabine solamente, y de repente prefiero hacer una cirugía de inicio y hacer el esquema clásico de cirugía y ayudancia posoperatoria. Ahora, si tenés un paciente fit, sano, que va a ser candidato a ser FOLFIRINOX, o un paciente que la obra social no le va a hacer ningún problema por ser Abraxane, que está demostrando excelentes resultados en rescate,
Yo a ese paciente con contacto arterial lo considero borderline anterior y lo mando a hacer neoadjuvancia también. Lo trato como un rescate. Le hacemos los 6 ciclos y después lo operamos. Sí, está muy bien, porque veo que hay bastantes participantes y si bien es cierto los que manejamos esta patología lo tenemos muy claro, sin embargo partimos del concepto de que como la quimioterapia, tanto con FOLFIRINOX o el otro brazo de gemcitabina con Abraxane, funcionaron primero en los metastásicos y posteriormente ese ejemplo se aplicó en los pacientes con localmente avanzado, se cree que probablemente lo mismo va a pasar en los borderline. Sin embargo, sabemos que no necesariamente es correcto, porque acabo de escuchar, y lo voy a ratificar de tu boca, que has dicho que un contacto venoso, que obviamente es un borderline, va a ser más beneficiado de una resección quirúrgica que de una neoadjuvancia. ¿Es cierto? Es lo que está, o sea, si uno va a la evidencia, ¿no? Ahora salió publicado el SPAC-5, ¿sí? El SPAC-5 fue un trabajo muy ambicioso que hicieron en Europa, el Grupo Europeo Multicéntrico, que se abocó a los borderline, ¿sí? Y les puso 4 esquemas 4 ramas de división. Uno fueron a cirugía directa, otros fueron a gemcitabina y capecitabina, otros fueron a FOLFIRINOX y otros fueron a quimioradioterapia y cirugía. ¿Sí? Quimioradioterapia corta y cirugía. Si uno evalúa el resultado inicial que se publicó ahora en ASCO de este año, la tasa de rescate quirúrgico es la misma. Y la tasa de margen R0 es parecida. Hay una tendencia a que los pacientes con mejor neoadjuvancia tienen más tiempo de sobrevida. Pero no es un estudio diseñado para eso. El poder del estudio no está diseñado para la sobrevida, sino que el outcome primario era resección R0. Entonces uno empieza a ver que quizás a estos pacientes con enfermedad borderline los beneficiaría la neoadjuvancia. Pero si vos vas a lo publicado, ¿cuál es el mejor escenario publicado hoy en día de supervivencia en cáncer de páncreas? Cirugía con FOLFIRINOX posterior. El estudio Prodigy, el francés, demuestra que si vos haces cirugía y haces quimioterapia con FOLFIRINOX, tenés 48% de supervivencia a 5 años. Es totalmente irreproducible. El segundo estudio en calidad, que fue presentado también ahora en ASCO, es el SPAC-4, que demostró que cirugía más gemcitabina y capecitabina tiene 30% a 5 años. Son cifras siderales, ¿no? Astronómicas. Y si vos vas un poquito más fino y le preguntás a Conroy, que es el que dirigió el PRODIS, si el R0 o R1 en FOLFIRINOX tuvo impacto en la sobrevida, no. Ese 50% de sobrevida a 5 años con FOLFIRINOX es independientemente del margen. Entonces, ese estándar hoy es muy difícil de superar. ¿Sí? El estudio, el famoso Preopanc holandés, que salió con bombos y platillos hace 2 años en ASCO, de que los pacientes que le hacían quimiorradiación tenían el doble de tasa de resección R0 y el doble de tiempo de la progresión, que había que hacerle quimiorradioterapia a todo lo que sea resecable y borderline, presentó ahora en ASCO de este año que después en el seguimiento alejado, la quimiorradiación preparatoria no les dio ni un solo día de supervivencia alejada versus el grupo de cirugía inicial. Entonces, seamos cautos con el razonamiento y veamos qué paciente tenés. Entonces, sin duda que el FOLFIRINOX es el mejor tratamiento sistémico y sin duda que los beneficios que tenemos en la curva de sobrevida con respecto a hace 20 años es en la quimio, no en la cirugía. Entonces, como digo yo siempre, ¿no? A los residentes, a los fellows, el principal objetivo del cirujano hoy en día es no matar al paciente, porque el impacto lo va a tener la quimioterapia, no una cirugía desastrosa y radicalizada donde hagamos resección arterial, resección venosa, pacientes se fitulice, autoinjerto de intestino, autotrasplante de intestino, lo que manda la biología. Entonces, yo creo que si el paciente hoy es borderline y tiene un buen fit para la quimioterapia, y yo le ofrezco 6 meses de FOLFIRINOX o 6 meses de Abraxane y después cirugía. Si ese no es el escenario posible, le ofrezco lo clásico, cirugía, y probablemente ese paciente pueda hacer una buena ayudancia con capecitabina y gemcitabina y va a tener un resultado bastante aceptable a pesar del cambio de paradigma, ¿no?
Cuando mencionas, Oscar, antes de pasar a los siguientes panelistas, el escenario ideal, me imagino, obviamente estás hablando de la CA-19-9 como un factor biológico importante. ¿Cuál es el nivel de corte que nos puedes a nosotros ilustrar que manejas? Obviamente sabemos mucho, pero a ver, háblanos un poco del valor de corte por borderline, que lo vas a llevar a quimioterapia o que lo vas a operar. El borderline biológico, como se llama ahora, ¿no? Esos pacientes que tienen una enfermedad resecable, pero que tienen un marcador extremadamente alto o que tienen sospecha de enopatías regionales. La primera cosa para la parte docente, como dices tú, el marcador biológico después de la descompresión biliar. Acuérdense que la colestasis eleva considerablemente el marcador. Entonces, si el paciente tiene 300, 400 de marcador después de un stent, ese paciente va a neoadjuvancia. Si el paciente tiene 100, 200, lo manejamos todavía como una enfermedad local. ¿Sí? Porque además hay otra cosa, César, que no hablamos, que es la realidad de la medicina latinoamericana. Porque vos dices, bueno, tengo un paciente con una enfermedad borderline, lo mando a hacer quimioterapia. ¿Sí? Entonces tenés que empezar con tu lapicera a escribir interconsulta con ecoendoscopía para punción biopsia. Ese paciente va a su prestador social y lo tienen 40 días para autorizarla. Vas a la endoscopía, el endoscopista toma la biopsia, el patólogo te dice muestra no concluyente. Vas por la segunda biopsia. ¿Sí? Otro mes más para untar la quimioterapia. Viene la luz. He tenido pacientes con clara indicación de quimioterapia por querer resecables que los tienen que llevar a quirófano solamente para hacer la biopsia. Con 12 endoscopías negativas, con un marcador tumoral intermedio, con el oncólogo, el paciente que no quiere hacer quimioterapia si no tiene la certeza del tumor, y después de 2 meses y medio tuvimos el diagnóstico para hacer la quimioterapia. Entonces, no es un ensayo clínico donde tú entras con un tumor de páncreas localmente avanzado, te internan, al otro día vienen el sonografista, te hace la biopsia, si es negativa te la repiten a la semana, y a los 10 días tenés la autorización para hacer la quimioterapia. Acá pueden pasar 2 meses para empezar quimioterapia, y es tiempo perdido. Correcto, muy bien. Quería preguntarle a Waldo. Waldo, nos estás escuchando, ¿no? Waldo Martínez, de Chile. Bienvenido. Hola, ¿cómo Hola, estás? Waldo. ¿Cómo estás? Hola, ¿Qué opina? Oscar. ¿Cómo andás, querido? ¿Bien? Muy bien, Sí. gracias. Opina al respecto, por favor, de lo que hemos estado hablando de este manejo de neoadjuvancia de los pacientes con cáncer localmente avanzado. ¿Cuál es la experiencia que ustedes tienen en tu hospital, en tu localidad? ¿Qué hacen ustedes para nosotros poder ilustrarnos? Cuéntanos. Sí, yo creo que tenemos una gran diferencia de repente entre países latinoamericanos. Suele pasar que en Chile tenemos conductas bastante estándares en todos nuestros cirujanos. Y sin duda acá muy fuerte FOLFIRINOX como terapia en localmente avanzado y es nuestra elección, pero también, como comentaba en forma sumamente aguda y buena Oscar, tenemos un abismo. No se te escucha, Entre... Waldo. ¿Ah? ¿No me escucho? ¿Me Yo sí escuchan te ahí? escucho bien, ¿eh? Sí, sí te Ah, El escucho bien. micrófono. sí, sí. Tenemos un abismo entre salud pública y privada. Efectivamente, el paciente de salud pública tiene un acceso casi nulo a la endosonografía o muy limitado, que hoy día yo entiendo que el oncólogo requiere una muestra para iniciar su tratamiento. Entonces, son diferencias abismantes entre distintos tipos de pacientes. Cuando podemos, por supuesto que sí hacemos FOLFIRINOX. Sí, el tema yo creo que puede ser un poquito más de fondo, es cómo medimos esa respuesta, ¿no? Parece ser hoy día que el escáner o la disminución o el aumento de tamaño, como nos enseñaba Basi y muchos más, parece ser que se correlaciona bastante poco con el R0, ¿no? Y vamos a empezar a tener que hablar cada día más de la atenuación del tumor, cómo se va atenuando, si más o menos la fase arterial o venosa, porque finalmente nuestra decisión va a ir más en el post quimio, en qué hicimos con ese tumor, dónde está, dónde lo ubicamos, y me parece a mí que los criterios RECIST hoy día están entregando poco en ese sentido. Así que, contestando a tu pregunta, sí, estamos haciendo básicamente FOLFIRINOX acá. Correcto. Y existe también un gran problema que nos están escribiendo,
Es que algunos pacientes que tuvieron resección primaria no llegan a recibir quimioterapia por complicaciones, X complicaciones quirúrgicas o administrativas. ¿Ustedes tienen ese tipo de problemas también? En Estás realidad, hablando de adyuvancia. Ajá. Resección en primaria. realidad está. Lo que pasa es que nosotros permanentemente... ¿Qué pasó? ¿Estoy ahí o me fui? Sí. Ok, Estoy. estás. Nosotros permanentemente auditamos también nuestros resultados y el estándar de tratamiento implica que uno tenga una morbilidad aceptable con menos de 20% de fístula, menos de 5% de mortalidad. Y esos son los estándares que nosotros tenemos y que nosotros le ofrecemos al paciente. Y obviamente que es un tema a considerar la falta de posibilidad de completar el tratamiento si uno lo deja al paciente sin la quimioterapia por una complicación. ¿Sí? Entonces, si bien dicen que el 30% de los pacientes van a tener complicaciones que no lo hagan llegar a la quimioterapia, no es nuestra realidad. La segunda cosa que hay que tener en cuenta es que la ventana terapéutica para tener beneficio con la adyuvancia es de 3 meses. No tiene que ser inmediata. Hay un artículo muy bueno de Memorial que dice que el mayor beneficio de la quimioterapia se da si comienza antes de los 3 meses y si el paciente puede completar 6 meses. Ese sería el beneficio global del tratamiento combinado. Porque también está la otra pata de la moneda, que es, hace poco salió un artículo muy bueno que decía, si entre la estadificación y la cirugía pasan más de 30 días, los estudios son viejos, tenés que reestadificar. Entonces, si uno dice, yo voy a operar pacientes y tengo un 20-30% de que nunca lleguen a la cirugía por intención a la quimioterapia, ¿no? Por intención de tratar, si yo doy vuelta a la campana, también hay un 30%, eso lo demuestra el estudio ahora del SPAC5, hay un 20-30% de pacientes que le hacen ayudancia y no llegan a la cirugía por progresión. Entonces ahí te dicen los oncólogos, pero ese es el filtro biológico. Ese paciente hubiera andado mal de cualquier manera. Y no lo sé, porque también es una especulación teórica. ¿Cómo sé yo si ese paciente no le hubiera extirpado el tumor, si hubiera seguido con progresión biológica o no? No lo sabemos. O sea, está buena la elucubración del filtro biológico, pero en realidad no es lo mismo hacer quimioterapia con tumor puesto que sin tumor. Entonces, esas elucubraciones teóricas hay que plantearlas de los dos lados. ¿Sí? Y cada paciente debería ser abordado de manera distinta. ¿Qué sabemos hoy? Que un paciente fácilmente resecable, el estándar de cuidado es cirugía y ayudancia. Y sabemos que un paciente localmente avanzado, el estándar de cuidado es quimioterapia sistémica, no radioterapia, quimioterapia sistémica y eventualmente completar con radioterapia. En el medio de eso, todo lo que quieras está bien. Ahora, César, probablemente complementando eso, las cifras de la American Cancer Society eran bien complejas hace no más de un par de años, en que tú estabas hablando un poquito de adyuvancia. En el centro no académico de Estados Unidos, más de la mitad de los pacientes nunca llegaba a adyuvancia. Y en centros académicos esa cifra bordeaba entre el 35 y el 40%. O sea, efectivamente, tú pones en la mesa una realidad súper importante y que es un hecho a considerar cuando uno habla de neoadyuvancia, evidentemente en pacientes que tienen criterios de resecabilidad. Ahora, me quedó una pregunta ahí, no sé si Oscar te puede hacer una pregunta. Pero desde ya, querido. A mí me llamó en este SPAC5, me parece que ese 30% de progresión es una cifra bien alta. ¿Tú cómo te la explicas? Ni ellos la explican. Menos de poder explicar yo. Pero es lo que están. Hay otro tema que nos olvidamos de considerar, César, que hay un porcentaje de pacientes que no llegan a la adyuvancia por complicaciones. Hay otros que progresan, como mostré hoy, un caso que vos haces una resección completa y en la primera estadificación ya están progresados. ¿Sí? Y eso se explica por todo lo que yo traté de tirar como línea de pensamiento, que es la biología molecular del cáncer de páncreas. Entonces, la progresión intraquimio, yo no sé si es porque el paciente tiene una mala biología
o porque de repente elegiste la quimio equivocada. Hay unos estudios muy buenos de Giovanna, dos conceptos sobre la quimioterapia. Si bien no soy oncólogo, es un tema que me apasiona y que hablo mucho. En laboratorio, vos agarrás una célula tumoral de un cáncer de páncreas y le puedes hacer un quemograma, como si fuera el antibiograma. Y lo que ellos vieron es que hay células tumorales que tienen respuesta absoluta al oxaliplatino y cero respuesta a la gemcitabina, y hay células tumorales que tienen 100% de respuesta a la gemcitabina y cero oxaliplatino. ¿De qué lado cayó la quimioterapia para ese paciente? Le hiciste gemcitabina y era sensible a platino, perdiste la ficha. Lo que mostré yo hoy del MD Anderson, pacientes que progresan con FOLFIRINOX, lo pasás a gemcitabina y a paclitaxel y regresan. Entonces, mientras el quemograma no sea una opción terapéutica, es una opción in vitro, pero no terapéutica porque lleva como 6 meses de cultivo y ya el paciente ya está operado, reoperado, fistulizado o progresado, o pensamos que hay una biología que todavía la estamos manejando por estadística. ¿Por qué surge el SPAC4? ¿Sí? Entonces fíjense que en el SPAC inicial se demostró que la ayudancia con gemcitabina era mejor que la radioterapia. Ese fue el primer SPAC. El segundo que se publicó, que es el SPAC3, dijeron, che, ¿qué pasó con el 5-FU-leucovorina? Entonces dijeron, doble ciego, a la mitad de la población gemcitabina, a la otra mitad 5-FU-leucovorina. Y les dio en los dos ramas 22 meses de promedio de sobrevida, de media sobrevida. Entonces, el grupo de SPAC se sentó a pensar, esto lo contó muy bien Neoptolemos en una conferencia, y dijo, che, ese 22% de supervivencia en las dos ramas, ¿son los mismos pacientes? ¿Es la misma enfermedad? No sé. ¿Qué hacemos? Y mezclemos las dos drogas a todos. Y ahí salió el GenCap, gemcitabina y capricitabina. Acuérdense que la capricitabina es un 5-FU en pastillas. Entonces, el GenCap demostró un 10% más de beneficio que el esquema de gemcitabina solo o 5-FU solo, porque estás mezclando pacientes con distinta biología y ahí agarrás los que responden al 5-FU y los que responden a la gemcitabina y le das el doble beneficio. Entonces, el SPAC4 y tenés pacientes que fueron solamente a quimioradioterapia, otros 5-FU oxaliplatino, digo, y otros solamente a gemcitabina y capricitabina. ¿Qué pasaría si a todos le das todo? Es una pregunta teórica que es clínicamente inviable. Y sería la única forma de darles un antibiótico de amplio espectro y asegurarte el mayor tipo de respondedores. Pero la verdad es que todavía hoy en la biología tumoral, ahora Giovanna este año sacó una determinación de laboratorio espectacular que te predice la respuesta a la gemcitabina. O sea, si a vos te da la suerte de que el estudio molecular predice que tu cáncer responsable de la gemcitabina son esos pacientes que tenemos contratados con gemcitabina y que vivieron 8 años. Y a ese paciente le tenés que evitar el GenCap, el 5-FU, el oxaliplatino, la radioterapia, solamente con gemcitabina va a ir bien. El día que tengamos eso para todas las drogas, vamos a empezar a hacer lo que es la medicina de precisión, ¿no? Y para eso tenemos la suerte de contar con Marina Laura García, que, bueno, sabemos que del fenotipo al genotipo y con la resistencia de los tumores a la quimioterapia, evidentemente existe una biología del tumor pancreático que pues, va a definir algo. Antes de darle la palabra a Marina, quisiera que Ramiro, que es el representante del Instituto del Cáncer de acá de Perú, que es el ente del Ministerio de Salud que maneja las pautas a nivel nacional desde el punto de vista del Ministerio de Salud, y que también luego del Hospital Revalidati tiene una experiencia muy buena. ¿Qué opinas, Ramiro, al respecto de lo conversado? Primero, con respecto a la neoadjuvancia de los tumores localmente avanzados, que si es al mismo se puede, y en el neoplástica se están transportándolo a los borderline, y después, ¿qué haces? ¿Cuál es la experiencia con tus pacientes en el Instituto de Enfermería Neoplásicas al respecto? ¿Cómo vamos? Ok, bien, sí, buenas noches con todos. Ciertamente la exposición clara del doctor Manza generalmente habla de un escenario de pacientes con enfermedad localmente avanzada, ¿no? En los cuales han dado quimioterapia preoperatoria e inducción. En el instituto
en el escenario de la enfermedad localmente avanzada, tenemos reuniones multidisciplinarias en realidad para todos los pacientes que tienen cáncer de páncreas. Otro punto que es importante rescatar es que los pacientes que van a entrar a un escenario de neoadyuvancia deben estar con todas las condiciones, ¿no? La decisión multidisciplinaria, tiempos cortos entre la llegada del paciente y el tratamiento. Entonces, en el equipo que está liderado por el doctor Berrozzi, lo que hacemos es que el paciente tenga, una vez llegado al instituto, el paciente no se va de su casa. Y no se va de su casa e iniciamos todo el esquema de diagnóstico y generalmente logramos, después de mucho esfuerzo, requiere bastante esfuerzo, que el paciente tenga el diagnóstico y la estadía en 72 horas. Si el paciente inicia el tratamiento con quimioterapia, se trata de hacer un espacio bastante corto, generalmente dentro de la semana o máximo las 2 semanas. Ahora, si se debe transponer o no, bien. Creo que cada escenario del paciente no solamente está regido por la anatomía del paciente, sino por sus condiciones también clínicas y también biológicas. Dada esa razón es que hacemos las reuniones multidisciplinarias y los criterios también utilizados. Los criterios utilizados, en nuestro caso, en el caso del instituto, es la guía NCCN para definir qué paciente está en el límite de la resecabilidad y qué paciente tiene enfermedad localmente avanzada. Entonces, partiendo de esos dos lados, vamos a qué escenario va el paciente con quimioterapia, por ejemplo, en el caso de un paciente que esté en buena condición de tolerar la quimioterapia, porque eso también es importante, si el paciente está en condición de tolerar la cirugía o la quimioterapia, que ahí vienen a entrar los factores clínicos, ¿no? Y por el otro lado, los pacientes que están en una enfermedad localmente avanzada, sí son muy pocos los pacientes que nosotros, recibimos con enfermedad localmente avanzada y obtenemos una respuesta y resecabilidad. Hemos tenido casos, no es la gran frecuencia, pero tampoco les quitamos la oportunidad de exploración. Que dado también la ponencia del doctor Mazá, es cierto, o sea, tenemos pacientes con enfermedad estable o progresión. Son muy pocos, no recuerdo de alguno en el cual haya habido una respuesta imagenológica que diga, bueno, este paciente sí o sí va a entrar. Entonces, le damos la chance de entrar a cirugía. Pero estamos entrando también en otro punto también de marcadores, ¿no? Últimamente estábamos viendo en el grupo un estudio del grupo japonés sobre la patencia de la vena porta. Estamos hablando de si es que después de la neoadyuvancia, esos pacientes, la patencia, el ratio preoperatorio con prequimio, con el postquimio, la vena vuelve a un mayor diámetro, al menos al 60% de la misma, etcétera. Es un tema donde hay muchos escenarios, creo yo, pero para cerrar, individualizamos los escenarios y si nos embarcamos en el camino de la neoadyuvancia, el paciente no puede esperar mucho tiempo para iniciar el tratamiento ni tener el estadiaje ni el diagnóstico, ¿no? Solo así creemos que realmente el escenario que se ve en los diferentes estudios y artículos lo podemos reproducir en nuestra experiencia. De otro lado, va a ser una catástrofe. Sí, en equipo multidisciplinario. Y ese equipo multidisciplinario, imagino, liderado por los cirujanos de abdomen. Más o menos al año, ¿cuántos pacientes envían a neoadyuvancia? ¿Cuántos pacientes con tumores localmente avanzados envían a neoadyuvancia y cuántos logran rescatar en el instituto? Aproximadamente. Ok, localmente avanzados, contando en el tiempo de la pandemia, estamos hablando del tiempo de la pandemia también, tenemos en este momento 14 pacientes con enfermedad localmente avanzada. No, de ellos, no tengo exactamente la cifra, porque ese registro más lo maneja medicina oncológica, pero hemos llegado a llevar a 2 pacientes con enfermedad localmente avanzada a cirugía y bueno, tuvieron resección, márgenes libres sí, ¿no? En uno de los casos se hizo una operación de Appleby, ¿no? Y en el otro caso en este caso hubo resección también arterial, ¿no? Ok. Básicamente. ¿Marina está con nosotros? Creo que no, ¿no? ¿O sí? ¿Marina? Hola, Marina. No, no está.
¿No está? Bueno, entonces, Fernando, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Es inevitable meternos al terreno de la oncología médica, clínica, los cirujanos, cuando hablamos de cáncer de páncreas, y hasta cierto punto somos atrevidos, sin embargo, tenemos siempre que trabajar el oncólogo clínico de la mano. Sabemos, por lo que hemos escuchado y por lo que conocemos de las múltiples literaturas, que el comportamiento tan especial del cáncer de páncreas hace que los tratamientos con quimioterapia no todos sean exactamente tan buenos o tan malos, y es más, existe obviamente algunos pacientes que tienen un comportamiento más raro. ¿Qué hace Fernando para escoger el esquema, el mejor esquema para quimioterapia? ¿O todavía seguimos dando el mejor esquema de acuerdo a lo que la condición del paciente nos ofrezca? ¿Qué nos puedes decir? Hola, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Sí, pues, a ver, hay muchas preguntas todavía sin respuesta en cáncer de páncreas. No tenemos la capacidad todavía de lo que decía el doctor Massa, de poder ver qué tratamiento o si es que hay más resistencia o sensibilidad a una droga. No tenemos eso en la parte clínica. Por lo tanto, lo que hacemos es simplemente seguir a los estudios y a los diseños que han demostrado que una droga puede responder como primera línea siguiendo las guías internacionales. Eso es lo que, lo que tenemos que hacer. Sin embargo, a ver, cuando uno comienza a revisar los estudios, tanto retrospectivos como prospectivos, hay una cantidad de variables diferentes que es muy difícil comparar un estudio con otro, ¿no? Yo creo que ese es un problema que tenemos nosotros en cáncer de páncreas, porque ustedes mismos pueden ver en los estudios que combinan pacientes con enfermedad local, mezclan con borderline resecables. Normalmente no hay estudios limpios de borderline solos, no hay estudios limpios de localmente avanzados solos, siempre mezclan. Entonces, al final, nos quedamos siempre con la duda de cómo sería si es que no los mezclamos. Porque al final los objetivos son diferentes, ¿no? Cuando uno tiene un paciente localmente avanzado, el objetivo es volverlo lo resecable a resecable. Y cuando tienes un borderline resecable, lo que quieres es que sea un R0 la cirugía. Entonces, mezclar objetivos y mezclar pacientes con diferentes criterios de inclusión hace que sea muy difícil contestar a todas las preguntas que tenemos sin respuesta ahora. Yo sí creo que el grupo de borderline resecable debe recibir neoadjuvancia, pero esa neoadjuvancia que reciba solamente debe ser realizada en centros especializados en cáncer de páncreas, no en cualquier otro centro, por lo que ya se ha comentado, por los tiempos y el apoyo de las demás especialidades. Pero sí creo, y un poco para concluir lo que estoy diciendo, es que cada paciente debe ser personalizado. Cada paciente con cáncer de páncreas debe ser recibido por el grupo multidisciplinario y la estrategia de tratamiento debe ser personalizada para ese paciente. Ya, Fernando, ¿qué opinas de pedir BRCA a los pacientes con cáncer de páncreas? Yo tenía esa pregunta para la doctora Marina, pero la lanzo a los panelistas. ¿Cómo podemos saber, como dijo Oscar, ¿no? ¿Cómo podemos saber qué pacientes van a ser sensibles a platino o a gemcitabina? ¿O qué pacientes van a tener respuesta cruzada? ¿Qué opinas, Fernando? Y bueno, dejo la pregunta abierta a los demás panelistas. A ver, no tenemos, no tenemos como rutina, o sea, sí existen enzimas que te pueden decir si es sensible o no la gemcitabina, sí existen enzimas que te pueden decir si es sensible o no el tumor a un ciclofuracilo, pero no lo tenemos en la práctica clínica diaria, ni en el Perú tampoco tenemos la posibilidad de poder hacer dosaje de ese tipo de enzimas. Y además no están en ninguna guía tampoco, entonces es muy difícil saber si es que va a ser sensible o resistente. O sea, la única forma de saber es dándole tratamiento y haciéndole seguimiento para saber si es que hay resistencia o es que hay sensibilidad. No hay otra forma.
Y sobre el BRCA, yo le pediría BRCA a todos los pacientes con cáncer de páncreas, a todos los que sean diagnosticados con cáncer de páncreas, le pediría BRCA. Si bien hay solamente un 5 al 7% de posibilidad de que se haga BRCA amputado, pero todo lo que se añada ahora a la rutina terapéutica, con lo poco que podemos conseguir, bienvenido. Bienvenido con los inhibidores del PARP. La pregunta la hago porque veo los participantes son muchos. El beneficio de pedir BRCA a los pacientes, ¿en qué sentido y cómo se podría magnificar? ¿En qué se beneficiaría el Los paciente? pacientes que se benefician, los pacientes que tienen BRCA mutado y que han recibido cisplatino y son sensibles al cisplatino, pueden usar de mantenimiento un inhibidor del PARP, en este caso el que está aprobado es el olaparib, y ha demostrado pues, que el tiempo de sobrevida con este mantenimiento mejora muchísimo en este grupo de pacientes que tienen el BRCA mutado. ¿Cómo les va a ustedes, Waldo, en Chile, al respecto? Micrófono, Waldo. Sí, decía que adhiero totalmente a lo que acaba de comentar Fernando. Me parece que tiene un sentido tremendo cuando él dice lo deberíamos pedir en todos, pero no es una práctica que yo esté haciendo habitualmente acá en Chile, no, y que se hace en forma muy escasa. Yo no tengo experiencia en solicitarlo. Ramiro, ¿cómo vamos en la clase? Solicitar BRCA no es la práctica rutinaria, no lo hacemos de rutina. Respecto a los marcadores para evaluar respuesta, bueno, definitivamente tampoco tenemos el cultivo y el quimiograma que propuso el doctor Lemos y que también publicó el grupo de EVA, que es muy interesante, pero requiere también una tecnología y mayor inversión de dinero, ¿no? Pero lo que podemos hacer en un paciente que ya está drenado, en un paciente que tenemos un CA19-9 elevado basal, es ver ese CA19-9. Si es un paciente que ha tenido una clínica de dolor, ¿no? Si este dolor mejora, si mejora alguno de sus síntomas, mejora su estatus. Eso es una señal, ¿no? Aparte del tema de aparte del tema de la evaluación, ver que no progrese al menos el paciente. Y estamos tratando de ver si es que esta patencia venosa, que es reciente, no estoy diciendo que lo hagamos de rutina, pero probablemente sea otro factor que se pueda añadir, ¿no? Pero ahora, se viene un escenario grande también, como ya lo presentó el doctor Maza en el tema de la evaluación de respuesta, no solamente desde el punto de vista de biología molecular, sino de imágenes, la radiómica probablemente entre en este escenario. Entonces vienen temas interesantes y como ya lo dijo el doctor Hurtado, no hay una data sólida que nos permita decir este paciente sí va a responder y cae en tal grupo y este otro cae en tal grupo, ¿no? Sobre todo en estudios que combinan, que tienen diferentes definiciones y de ahí también hay que tomar esos resultados con pinzas, ¿no? Gracias. Oscar, ¿estás usando BRCA a tus pacientes? No, es una discusión que hemos tenido en nuestro grupo. Digamos que los beneficios del BRCA surgen de un estudio de hace muchos años del Memorial, en pacientes con estadio 4, donde demostraban que la combinación de gemcitabina y cisplatino le daba una supervivencia realmente distinta al tratamiento convencional. Entonces, durante mucho tiempo, el gemcitabina y cisplatino se transformó en el estándar de cuidado en pacientes con BRCA mutado, pero estadio 4. No hay ensayos clínicos ni evidencia clínica de que el gemcitabina y cisplatino tenga validez para hacer una adjuvancia posoperatoria, por ejemplo. Y hoy en día, digamos, muchos de esos pacientes que se verían beneficiados con el cisplatino, en los esquemas de tratamiento agresivos con FOLFIRINOX, es como que medio estarían cubiertos. Ahora, si el paciente tiene antecedentes familiares de cáncer de páncreas, si es un paciente joven, si tiene antecedentes en la familia de cáncer de mama, de cáncer de próstata, ahí realmente la investigación del BRCA tiene factores pronósticos, personales y familiares, y donde sin duda tiene una gran utilidad y actualmente un beneficio, es en esos pacientes, como dijo Fernando, estadio 4,
donde después de un tratamiento de inducción con FOLFIRINOX, vos lo podés virar a un biológico y con muy baja toxicidad de mantenimiento podés lograr supervivencias muy alejadas. Hoy el estándar de cuidado en estadio 4, hasta hace un año o dos, era FOLFIRINOX hasta la muerte o progresión o toxicidad. Hace un año o dos salió NASCO que después de 8 meses de FOLFIRINOX al paciente se lo podía mantener con 5-fluorocoborina, pero eso implica también poner la bomba, los 48 de infusión, o sea, es una calidad de vida muy embromada. Yo tenía una chica que vivió 2 años y medio con estadio 4, con FOLFIRINOX, que después la pasaba a 5-fluorocoborina, pero estuvo los 2 años y medio con la bomba. Y el hecho de poder pasarlo a un biológico de mantenimiento es un beneficio clínico indiscutible. Entonces, en el costo-beneficio de la ecuación, solamente le pedimos BRCA a pacientes con alta clínica de sospecha de enfermedad familiar y en el estadio 4 desde ya. ¿Sí? Correcto. Fernando, tenemos un paciente que ha recibido la adjuvancia y el CA19-9 no baja. Escuchamos de Oscar que tenemos como opciones explorarlo, indicarle radioterapia, y si es así, ¿qué tipo de radioterapia? ¿Qué opinas, Fernando, con esos pacientes que reciben la adjuvancia y no baja el marcador? ¿Qué nos podrías opinar? Ya, pero no baja el marcador, pero también tenemos que ver las imágenes, ¿no? Oscar decía lo del PET, o sea, el PET se ha enfriado, no se ha enfriado, hay que ver la relación también. Yo creo que en esos casos en que la imagen sigue igual y el marcador no baja y ha recibido quimioterapia, debería ir a radioterapia, ¿no? Ese paciente, ¿no? Y después de la radioterapia nuevamente evaluarlo, ¿no? Es un buen concepto que acaba de decir Fernando. Como concepto está bueno, porque inclusive hay una cosa que yo no hablé mucho, pero en el escenario de rescate de pacientes localmente avanzados, la radioterapia es totalmente discutible. O sea, si vos vas para el lado de Alemania, todos los pacientes que se rescatan con FOLFIRINOX o gemcitabina y Abraxane. Nadie hace radioterapia sistémica, sistemáticamente. Te vas a Massachusetts, te vas a Clínica Mayo, y de todos los haces FOLFIRINOX y casi todo es radioterapia. Entonces vos decís, bueno, ¿qué hago? ¿Hago o no hago? Y ese puede ser un buen punto de inclinar la balanza. Si vos tuviste los 6 meses de quimioterapia, negativizó el marcador y el PET negativizó, quizás a ese paciente le podés evitar la toxicidad de una radioterapia innecesaria. Ahora, si no negativizó el marcador, tiene el PET activo y puede ser un buen paciente, decir, bueno, además le hago la radioterapia. O sea, me llevo eso de esta noche. ¿Sí? Correcto. Waldo, ¿qué opinas? Totalmente de acuerdo, creo que el concepto está... ¿Qué tipo de radioterapia? ¿Qué harías con ese paciente que recibe adjuvancia y no baja el marcador? 6 de 9. Fernando, adhiero a ¿no? ambos conceptos que nos dice Fernando. Primero, imagen, de qué estamos hablando, qué pasó, ¿no es cierto?, con ese tumor, y tratar de explicarnos ahí por qué no baja. Y conceptualmente ahí está un buen espacio para radio, ¿no? Yo creo que es un buen concepto. Acá probablemente haríamos exactamente lo mismo. ¿Y qué tipo de radioterapia? Mira, la verdad que lo que más usamos son esquemas de quimioradioterapia, que tratamos que sean esquemas lo más cortos posible y con el mayor beneficio posible. No te puedo nombrar un esquema puntual en este momento, pero nuestros oncólogos, terapeutas lo manejan perfectamente bien. Ramiro, ¿qué opinas? Bueno, hablar de un esquema de radioterapia específico no estoy en este punto de hacerlo. Sí, tenemos el contexto en concepto de que este paciente que tiene enfermedad localmente avanzada reciba la quimioterapia y evaluar, ¿no?, respuesta y cuál es la condición para que reciba radioterapia este paciente. Esto es el consenso que tenemos como grupo, pero todavía no tengo en registro algún paciente que hayamos procedido de esa forma, salvo el paciente que les comenté, que tuvo era un paciente que, según el SCN, para algunos de los autores sería localmente avanzado, para otro borderline, pero fue a operación de Appleby, primero tuvo quimio, luego radioterapia, ¿no? Y ese paciente recibió, si mal no me equivoco, 53 grades.
De radioterapia externa. Sí, sí, en IMRT. Oscar, cuando lo mencionaste, ¿qué tipo de radioterapia? Obviamente dejaste la pregunta abierta, ¿no? ¿Qué tipo de radioterapia recomiendas o usan ustedes? Bueno, eso fue también otro motivo arduo de discusión en el grupo, ¿no? Primero, si usar o no usar. Si tenemos el compromiso circunferencial de los vasos, tendemos a usar. Lo segundo fue qué tipo de radioterapia usar. Y ahí tenemos otra discusión que va desde lo técnico a lo económico. La SBRT es lo que todo el mundo se llena la boca hablando de hacemos SBRT, SBRT, SBRT. Es cara, no todas las coberturas sociales la reconocen y no está disponible para hacer bien en todos los centros. Por otra parte está la clásica conformacional 3D con los 5 centigrade, 28 días de aplicación, con quimio sensibilizado con capecitabine, que es el estándar. Esta discusión la tuvimos varias veces y en varios lugares con Cristina Ferrone, que trabaja con Fernández del Castillo, con nuestros radioterapeutas, porque la parte técnica a nosotros nos supera. Y la conclusión que nos dijo ella también, que es lo que hacen en Massachusetts, hacemos lo que venga, lo que pinte. O sea, ninguna ha demostrado en nuestro grupo un mejor beneficio que el otro, no todos pagan la SBRT, y la recomendación fue, arreglen en su grupo un esquema y hagan la curva de aprendizaje con ese esquema. Y basado en eso, básicamente nosotros estamos haciendo la radioterapia convencional, la de 28 días, con sensibilizada con capecitabine. Hicimos un solo paciente con SBRT, no te puedo decir que sea una experiencia como para validarla o no, y lo que hemos cambiado es no esperar más las 8 semanas que operábamos antes para operar, sino que hacer la radioterapia convencional los 28 días y operarlo más o menos en la cuarta, quinta semana como máximo, por el tema ya de la complejidad local. Cuanto más tiempo pasa, más perdura el efecto de la radioterapia y más duro está el tejido, más difícil para el cirujano, ¿no? Claro, sí, bueno, está bien la posición y obviamente, pues, ustedes son un grupo con mucha experiencia, sin embargo, por eso saltan este tipo de preguntas. Ramiro, ¿y qué opinas de la SBRT? Tú que has visto y has viajado por tantas partes de Europa, y Ramiro Fernández. La SBRT con respecto a opción de... César, César, Sí, Fernando. te recomiendo que en los participantes debe haber un radioterapeuta. ¿Por qué no le preguntas a un radioterapeuta que esté en los participantes? A ver, ¿habrá algún participante radioterapeuta? Hay 60 participantes. Debe haber uno por ahí. Mientras aparece el participante, Ramiro, a ver, que tú eres una persona bien conocedora de este tema. Okay. Gracias. Mire, reitero, creo que el mejor escenario es que conversen de radioterapia. Sin embargo, la evidencia de radioterapia per se, creo yo, en el escenario de la enfermedad localmente avanzada. Sí, tiene una ventaja potencial de la SBRT, como les comenté, este paciente tiene la ventaja potencial de esterilizar márgenes, de por allí negativizar ganglios, según algunos estudios, experiencia muy limitada, pero no agrega mayor sobrevida, ¿no? Entonces, más allá va en la función de ir en búsqueda de una cirugía de R0. Ahora, cuando tenemos un paciente con enfermedad localmente avanzada y le estamos dando una terapia de conversión, justamente esa es la idea, ¿no? Y no todos van a llegar a la cirugía. Y eso es importante también hablarle al paciente, ¿no? O sea, ciertamente el grupo de Heidelberg tiene una tasa envidiable de resecabilidad del 60%, pero hay otros centros cuya tasa de resecabilidad pues llega al 25, 30, en el mejor caso 35%. Y eso es importante también que el paciente lo sepa, porque no todos los pacientes van a llegar al quirófano, ¿no? Y como una vez se hizo esta expresión, hay pacientes que se ganan su chance del quirófano dada la respuesta. Pero también caemos en otro tema, es qué paciente va a responder, y hay pacientes que probablemente estemos perdiendo porque el esquema que necesitaba era diferente, ¿no? Y eso ya el tiempo y los estudios lo dirán. Correcto, vamos a avanzar
Hay algunas preguntas, sobre todo de la electroporación, pero la haremos un poco después. Waldo, ¿tienes el paciente que lo... Sí, Ahora, mira. perdón, no que le corte. Sí es importante también mencionar que cuando hacemos la reunión multidisciplinaria, la demarcación de la planificación de la radioterapia también se hace en conjunto. Es decir, porque el radiooncólogo, discutimos con ellos por dónde vamos a pasar, cuál va a ser nuestro plan de transición, cosa que ellos puedan demarcar la zona y dar una dosis intensa en el punto que la SBRT permite, ¿no? Sí, En el quería dar instituto están capacitados para aplicar SBRT. Tienen la tecnología. Sí, hay SBRT. Sí. Correcto. Bueno, le preguntaba a Waldo, Waldo, estás con nosotros, ¿no? Tienes al paciente con la enfermedad localmente avanzada que es enviado a neoadjuvancia y obviamente hubo una respuesta biológica y ingresas a la operación. Está con nosotros, ¿no, Waldo? Acá estoy. Ingresas a evaluar la arteria y la biopsia por congelación de la arteria te sale positiva. ¿Qué haces? Bueno, es una buena pregunta porque finalmente, para mí casi como creencia personal, más allá de todo lo que los estudios no pueda estar mostrando hoy día, el compromiso arterial es un compromiso casi prohibitivo de resecabilidad en términos de la posibilidad de llevar a este paciente a R0 y ofrecerle lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Que esta conversión tiene que tener un impacto en sobrevida. Así que probablemente sería un criterio de no avanzar con No le- la ah, construcción lo dejas quirúrgica. ahí. O lo dejarías ahí nomás. Es muy probable, La biopsia sale positiva. es muy probable que sí. ¿Tienen ustedes acceso a radioterapia intraoperatoria No tenemos acceso. No y a es necesario. electroporación? No. Ramiro, A ver, usted sabe, doctor Rodríguez, está en el instituto y el ministerio tiene el programa del CIS, nos cubre cosas como el SBRT, no utilizamos electroporación irreversible, ¿no? Pero por otro punto, radioterapia intraoperatoria no la estamos utilizando para los pacientes de páncreas, y sé que la utilizan para otras neoplasias como mama, pero no, nosotros no utilizamos la RIO. Oscar, ¿ustedes qué prefieren? ¿Radioterapia intraoperatoria, electroporación? ¿Tienen alguna experiencia con electroporación? No, radioterapia intraoperatoria, recién ahora tenemos el equipo en el hospital. Ya está terminado el protocolo para mama. El protocolo para cáncer de páncreas ya lo tenemos diseñado, tenemos que salir a que lo apruebe gerencia comercial y conseguir que lo paguen. El protocolo va a involucrar tanto la radioterapia en pacientes que vamos a quirófano y no son resecados, cuando ya tuvieron todo un tratamiento previo, y también el protocolo incluiría esos pacientes con resecciones complejas, con margen positivo, sospechoso, o que has dejado tejido residual, hacer un boost de radioterapia intraoperatoria antes de hacer la anastomosis. Electroporación en Argentina no se hace en ningún lado, nadie tiene el equipamiento por lo menos activo todavía, menos en cáncer de páncreas. Lo que sí tenemos mucha experiencia en radiofrecuencia hepática, y eso lo hemos extrapolado a la radiofrecuencia en páncreas, que hemos hecho un par de casos, ya no más de 5 casos. Empezamos con el protocolo de páncreas con la Universidad de Verona en el año 2015, tuvimos un año trabajando, poniendo todo a punto, y en ese momento el protocolo era paciente con enfermedad localmente avanzada, quirófano, termoablación por radiofrecuencia y después quimioradioterapia. Bueno, en estos años surgió todo el boom del FOLFIRINOX y el rol de la radiofrecuencia como tratamiento de inicio ha sido totalmente desplazado por todo lo que hemos hablado ahora, por eso no lo nombré como parte del tratamiento, pero queda dentro de los procedimientos locorregionales que uno le ofrecería a un paciente que después de cumplido con todo el esquema no le puedes ofrecer más nada. Y ahí se puede hacer electroporación, que se hace mucho en Estados Unidos, radiofrecuencia, que es lo que se hace mucho en Europa, en Holanda también lo hacen, criocirugía, que prácticamente nadie lo usa,
y microondas, que tampoco nadie lo usa porque el poder de destrucción es muy alto. Y lo que se busca básicamente es el beneficio inmunomodulador, no es que uno busca la destrucción local, sino que uno busca quimiosensibilizar con esa liberación de citoquinas local para poder hacer después un tratamiento de mantenimiento sistémico. No es que uno busca quemar el tumor como si fuera en la metástasis hepática. Al contrario, si uno busca quemar el tumor, lo único que tiene es el problema de el sangrado, la trombosis portal, la perforación duodenal. Entonces hay que tomar unos recaudos, hay que poner una sonda nasogástrica, enfriar el duodeno, usamos nosotros la aguja que da 1 centímetro de halo, no más que eso, se hace una quemada central y nada más. Es un gesto que después yo mostré la tomografía, cuando uno ve después el daño que hizo la semana, asusta, así que hay que tener cuidado. Correcto. Doctor Fernando. Rodríguez, ¿puedo hacer un... Ah, perdón, quería hacer una pregunta, pero después, espero. Sí, Ramiro. Sí, quería hacer una pregunta al doctor Maza, porque me pareció muy interesante el caso que mostró con la operación Triangle, y aquí viene el tema, ¿cómo maneja él la evaluación intraoperatoria? ¿Cómo maneja usted? ¿Hace biopsias seriadas sobre la arteria? ¿No lo hace? ¿O qué opinión le merece? Gracias. Es buena la pregunta. Hay casos y casos. Por ejemplo, si vos tenés un caso como esa foto que mostré, que te queda un garbanzo residual en el surco, uno rodea la arteria por arriba y por abajo, y la decisión final va a ser, lo saco y le voy a dejar ese medallón pegado a la arteria con una biopsia diferida para que el patólogo me diga si en ese tejido que saqué con bisturí frío había margen o no, y eso determinará el margen final en la biopsia, si fue margen R0 o R1. Ahora, hay casos donde, como mostré el primer caso, que tenés la circunferencia de la arteria bien rodeada hasta la salida del cuello pancreático, donde vos tenés el contacto con la zona tumoral apenas empezás el artery first. Entonces, ahí sí hago una biopsia al inicio, donde entra en contacto con el tumor con la arteria, y hago la biopsia intraoperatoria y espero. Porque si esa biopsia que yo saqué es positiva, voy a tener que operar una arteria con tumor, voy a dejar al paciente R2. Ese paciente no se reseca. Ahora, si la primera biopsia me dice que es fibrosis, avanzo un poco más, mando una segunda, y si es negativa la segunda, ya me mando, probablemente con bipolar, y secando artesanalmente toda la circunferencia de la arteria, y ahí el margen final lo sabrás con la pieza de resección. O sea, la biopsia la hago para sumergirme en la profundidad de la arteria. Entonces, si tengo un acceso rápido al tumor, la biopsia es inicial. Si el acceso es profundo, uno ya asume que lo va a resecar y que va a dejar una estampita de tumor pegada a la arteria. Entiendo, Oscar, que si el compromiso arterial es en la parte más profunda, este paciente probablemente va a ir siempre a una resección, porque para llegar allí vas a tener que hacer una sección a nivel del Claro, cuello. pero eso, cuando vos ves la serie de rescate quirúrgico, ¿sí? Vos ves que hay muchos pacientes R0, que hay muchos pacientes R1, pero hay muchos pacientes R2. Entonces, ¿qué pasó este cirujano que hizo una resección R2? Y pasó eso, o sea, uno hace la biopsia escalonada en los extremos de la arteria. Ahora, cuando llegás al centro, ahí ya no hay biopsia, ahí resección a campo traviesa, con bisturí, frío y a biopsia. En algunos centros, cuando llegan al centro arterial y está tomado, le hacen la resección arterial en manguito, que nosotros no estamos totalmente en desacuerdo. Perfecto. Fernando, te quería preguntar con respecto a la quimioterapia post rescate. Después de recibir quimioterapia completa, entra rescate. ¿Nos recomendarías tú, Fernando, dar más quimioterapia o guardar estos esquemas de quimioterapia para una recurrencia? ¿Cuál es el concepto que manejas tú? A ver, depende primero si el paciente ha sido operado, estás hablando de adyuvancia, ¿no es cierto? Si ha sido operado, ha sido una adyuvancia, fue resecado, ¿y qué hacemos después con el paciente? Ya, yo creo que, a ver, hay que intentar que todos los pacientes que han sido operados reciban adyuvancia. Pero va a depender de la toxicidad, de la condición del paciente, después de una neoadyuvancia y después de la cirugía. Pero en teoría, todos los pacientes que han sido operados deberían recibir adyuvancia. Hay que ver qué esquema recibió como neoadyuvancia y tratar de cambiar
o seguir el mismo esquema dependiendo de la respuesta que haya tenido en la cirugía, ¿no? Pero yo sí creo que todos los pacientes deben pasar a adyuvancia, todos los operados. ¿Y tiene alguna preferencia en escoger qué tipo de quimioterapia le dejar a los pacientes? ¿Cómo haces el...? Obviamente trabajamos un poco a ciegas, bueno, bastante a ciegas, ¿no? Con respecto a los esquemas. ¿Tienes ¿Te refieres en adyuvancia? en la neoadyuvancia? ¿En la neoadyuvancia? Correcto, sí. A Además, ver, en la neoadyuvancia, el esquema preferencial es el FOLFIRINOX. Claro, si tienes un paciente capaz con un ICOP, no sé, 2, 3, capaz puedas usar mejor gemcitabina Abraxane y no FOLFIRINOX, pero el esquema de un paciente FIT debe ser el FOLFIRINOX como neoadyuvancia, ¿no? Ahora, el problema es cuando tú recibes en neoadyuvancia FOLFIRINOX y tienes una respuesta espectacular y el paciente es operado, vas a dar adyuvancia, en teoría debería dar la adyuvancia con lo mismo, con el FOLFIRINOX, porque has tenido una respuesta espectacular, pero es tan tóxico el FOLFIRINOX que no llegas a una adyuvancia con FOLFIRINOX y tendrías que cambiar el esquema probablemente con gemcitabina sola, con gemcitabina Abraxane. Realmente no hay un estudio todavía que te diga qué cosas vas a usar en adyuvancia después de haber usado una adyuvancia con FOLFIRINOX. ¿No existiría en un FOLFIRINOX modificado? ¿Perdón? Existiría en un FOLFIRINOX modificado, con dosis diferentes de 5-FU, que realmente son las que hacen la gran toxicidad. No, todos los FOLFIRINOX que usamos nosotros en la clínica es modificado. Todos. Ya sea en adyuvancia, o sea para metastásico, todos son FOLFIRINOX modificados. Correcto. Oscar, algunas palabras, bueno, ya vamos a terminar el tema. Yo quisiera a ver si alguno de los panelistas tiene un comentario final y dejamos a Oscar para que nos haga el cierre final con una reflexión con respecto a este tema. Ramiro, el doctor Waldo ha salido, entonces estamos Ramiro, Fernando, Oscar y yo. Entonces, Ramiro, ¿tengo una apreciación final, algún concepto final antes de terminar la reunión? Sí, creo que es importante para estos temas centralización, estandarización, especialización y registro, ¿no? Eh, el trabajo multidisciplinario debe rondar en esto, todos hablar el mismo idioma, todos actuar tempranamente, oportunamente y analizar de una forma bastante sesuda el tema de la evidencia para poder obtener el mejor beneficio. Creo yo que eso es algo importante. Hay una excelente experiencia en muchos centros como el Hospital Italiano y creo yo que podemos justamente entrar a ese grupo de pacientes que antes se consideraban irresecables, ¿no? Ahora vemos que eso está cambiando y hay un grupo todavía que se puede rescatar de ahí, pero se debe hacer con todas las condiciones como las tienen centros grandes, ¿no? Correcto. Creo que eso es importante. Gracias. Fernando, algunas palabras últimas. Gracias por tu participación, que ha sido muy valiosa, porque en realidad hablar de estos temas en un pueblo clínico estaría... Gracias. No, yo solamente quiero esperanzarme en lo que se viene. Como decía Oscar, el tema está ahora en ver lo que rodea al tumor. Hay muchos estudios que se vienen tratando de inhibir la matriz extratumoral. Hay estudios bien interesantes. Yo creo que el futuro del cáncer de páncreas, una vez que se culminen estos estudios, probablemente va a cambiar muchísimo en cuanto a los tratamientos. Y eso es la esperanza que tengo yo en el futuro del cáncer de páncreas. Gracias, Fernando. Bueno, Oscar, antes de darte la palabra, públicamente agradecer la iniciativa que tuviste hace algunos años en impulsarnos a formar este club. Agradecer a doctor Barreda, que tiene la paciencia y siempre el espíritu joven para seguir avanzando, y que, bueno, pues agradezco a los participantes que han tenido el tiempo para estar con nosotros. Oscar, las palabras finales para terminar de cerrar esta reunión. Bueno, el mensaje tiene que ser optimista, ¿no? Cuando llegan los pacientes a
a mi consultorio, una de las preguntas que más escucho es, uno le plantea, ¿no? En media hora de consulta, el panorama que viene, o la quimioterapia, o la radioterapia, o la cirugía, o todo junto, o en ese orden, o en el otro, el paciente se apabulla y empieza en su disco rígido a buscar recuerdos asociados al páncreas y se acuerda de lo abrieron y lo cerraron, no hay nada para hacer, se murió en 2 meses, mi vecino, mi amigo, mi papá. Entonces, después de todo eso, la pregunta final que te hacen es, ¿pero vale la pena, doctor? Entonces, mi respuesta es siempre la misma. Si yo no pensara que valga la pena esto, cierro mi consultorio de páncreas y me dedico a hacer flebología. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El cáncer de páncreas es una enfermedad sistémica. De cada 100 pacientes diagnosticados con cáncer de páncreas, 99 se van a morir de cáncer de páncreas. ¿Sí? ¿Qué es lo que ha cambiado entonces? El cómo y el cuándo. Y no es menor. Ustedes acuérdense que a principios del año 2000, la expectativa de vida de un paciente con un cáncer de páncreas estadio 4 a 3 meses, que los pacientes de estadio 4 al año del diagnóstico, en la época del 5-fluorocogonina, tenían 4% de sobrevida. O sea, vos diagnosticabas 100 pacientes con cáncer de páncreas estadio 4, al año había 4 vivos. Hoy con el FOLFIRINOX, al año tenés el 50% vivo y al año y medio tenés el 25% vivo. Y hay pacientes que viven 2 o 3 años con una calidad de vida aceptable siendo estadio 4. ¿Cuál es ese paciente? No lo sabemos, porque hay pacientes que van a vivir 2 o 3 años estadio 4 y otros van a vivir 2 meses. ¿Cuál es el paciente que se va a beneficiar de la cirugía y de la quimioterapia y cuál no? No lo sabemos. Pero como dije hoy, nosotros hoy tratamos estadística, no hacemos medicina de precisión. Entonces, el mensaje que tenemos que dar a todos los médicos y a todos los pacientes es, primero, el cáncer de páncreas no sé si tiene cura, pero tiene tratamiento, primero. Segundo, todos los tratamientos han demostrado beneficios clínicos y de sobrevida, desde el estadio 4 hasta el paciente con estadio 1. O sea, no ofrecerle tratamiento a un paciente porque tiene metástasis es siglo XIX, no siglo XX. ¿Sí? Dejar a un paciente abandonado, decirle, usted tiene un tumor de páncreas, le ponen un stent y lo mandan a la casa como único gesto médico, es mala medicina. Ese paciente se merece la posibilidad de un diagnóstico, porque le ponen el stent y ni los biopsia. Y eso lo veo yo, pacientes que vienen después de 3 o 4 meses, dando vueltas por el país, que le pusieron stent y dijeron, vaya a casa que no hay nada para hacer, y ni siquiera los biopsiaron. Entonces, se merece el biopsia, se merece el mejor tratamiento y recorrer el camino. Y sacar las conclusiones al final de la película. Si el paciente recibe una quimioterapia y le va bien, mantenerlo. Si le va mal, evaluar la toxicidad y eventualmente suspenderlo, pero habiéndole dado la chance. Porque nunca sabemos el paciente que está al lado nuestro, si probablemente se puede morir de cáncer de páncreas, pero puede ser en 2 meses o en 10 años. Entonces, hoy tenemos herramientas farmacológicas y quirúrgicas con morbilidades aceptables y con mortalidades más que aceptables que justifican recorrer todo el camino en todos los pacientes. ¿Sí? Con esa tremenda reflexión, muchísimas gracias, Oscar. A ustedes. Ramiro, gracias a los espectadores, participantes. Buenas noches y nos vemos en la siguiente presentación.